vecino que viene a pedirte ayuda por una necesidad realmente genuina. Y tú gustoso, obviamente, como buen cristiano, vas y le ayudas, encantado en proveer cualquier necesidad que tenga. Y nuevamente, la siguiente semana viene a pedirte por otra necesidad y lo vuelves a ayudar tranquilamente, pero notas algo diferente en su forma de ser. Por el hecho de que tiene una actitud de como que si nunca los ha ayudado. Digo, ok, está bien, pero viene por tercera, por cuarta, por quinta vez. Pero con esa misma actitud, como que nunca los has ayudado antes y aparte de eso, como que si fuera tu obligación ayudarle. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería esa reacción para con él? Especialmente cuando te hace sentir que no has hecho nada por él anteriormente. ¿Pensarías que realmente es una tremenda ingratitud de su parte y tal vez arrogancia de su parte el hecho de venir con esa actitud de querer recibir cosas de ti? A pesar de que como cristianos haces todo de mejor voluntad, la actitud realmente no ayuda en querer ayudar. Y es exactamente la fotografía que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios, lamentablemente, que está plasmada en el siguiente pasaje que vamos a estudiar y vamos a revisar. Hasta ahora lo que hemos visto en el capítulo anterior, vimos cómo inmediatamente después de que el pueblo gentil fue representado en la hija de esta mujer cananea, Jesús se encuentra con una multitud de afligidos que vienen a él con muchas enfermedades. Pero el contexto de quienes le acompañan a Jesús es la parte que vamos a enfocarnos también. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 15, del 29 al 39. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sé que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7, y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos. Y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Vemos que este pasaje también se encuentra en Marcos 7, 31, 37, donde se hace esta curación, estos milagros que se dieron. Aunque este evento se describe en Mateo y Marcos, existen algunos puntos que no coinciden del todo. La realidad, solo difieren en detalles que son las ciudades, pero realmente si te pones a analizar qué ciudades eran, son ciudades adyacentes, o sea que son vecinas. Y es por eso que tal vez los autores enfatizan en ciertos puntos diferentes. Una aparente contradicción habla de diversas enfermedades en Mateo, mientras que Marcos se fija en nadie más que un hombre sordo, lo cual no tiene mucho conflicto en que Marcos enfatice en uno de los milagros, el cual pudo haber iniciado que los habitantes vayan a traer a más gente, pero debemos de considerar que los evangelistas no están ansiosos en tratar de que las cosas se igualen entre los dos, porque cada uno de ellos tenía una perspectiva de cómo presentar la realidad de que enfoque que querían dar de Jesús a su audiencia específica. Entonces ellos querían presentar a Cristo de una forma peculiar y un énfasis que solo se encajaba en su tema. Por ende vas a encontrar esas diferencias. A pesar de que ambos evangelistas hablan de una misma circunstancia, los dos se enfatizan en ciertos detalles diferentemente. Vemos que en el versículo 29 Jesús dice que de allí vino al mar de Galilea. Conectando lo anterior, recuerda que estaba en una conexión con la mujer cananea y de pronto sale de ese lugar y va a este lugar en Galilea. Y se retiró junto al mar de Galilea subiendo al monte.
Jesús, habiendo regresado de Tirón y de Sidón, vino al mar de Galilea y se sube a la sección del monte. Está ubicado aparentemente en la costa norte del mar de Galilea. Este es todavía un territorio gentil. Puedes encontrar ciertos judíos en este lugar, pero predominante era una sección de gentiles. Y a él vinieron grandes multitudes. No solo vinieron personas sanas, sino que también parecían personas con diverso tipo de enfermedades que estaban junto a él. Imagínate esta situación donde Jesús está ahí en este monte y vienes miles de personas y de entre tantos muchas personas enfermas. Jesús se encontró con 4,000 personas que menciona que son hombres, más lo que imagínate son mujeres y niños. Estamos hablando de por lo menos unas, qué sé yo, 12,000 personas que estarían ahí. Entre ellos cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Consideremos que todo lo que está en las Escrituras no es por casualidad, ni únicamente por llenar el papel. Cada evento tiene un significado profundo e importante en su contenido. Si no era porque el Espíritu Santo no lo hubiese puesto en las Escrituras, es por algo. Entonces, cada uno de los puntos que se lee en las Escrituras es para entender algo acerca de Jesús. Mateo escribió esto específicamente con un punto para afirmarlo. La lista de las dolencias, cuando leemos acerca de, cojos, lisiados, ciegos y mudos, ¿qué punto tiene? Pudo haber dicho, mira, muchos enfermos, a traerlo acá. Pero recuerden, Mateo, ¿a quién está escribiendo? A judíos. A judíos, exactamente. El Evangelio de Mateo fue escrito a judíos. Entonces, el hecho de enfatizar el tipo de enfermos y la clase de enfermos que había tuvo un propósito específico, lo cual reitero, todo lo que está en las Escrituras fue escrito por un motivo específico. No hay nada que esté en las Escrituras así como, esto estuvo de más, pudo haberlo sintetizado, pero no. ¿Y el por qué viene a hacer esto? Porque en la lista de dolencias que Jesús curó, Mateo está identificando a Jesús como el Mesías. Solo por esa referencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Fue porque si cualquier judío que haya leído Isaías 35 o recuerde, va a entender esto cuando dice, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios, fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan los de corazón tímido, esfuércese, no teman, pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá del Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán del desierto y arroyos en el Arabá. ¿Qué es lo que dice el contexto? El Señor, Dios viene con venganza, esfuércense, no teman. La presencia de Dios está con ellos. Entonces Mateo está haciendo una aclaración increíble aquí nuevamente, en la cual Jesús no necesitaba decir, hey, todos, yo soy Dios aquí, vengan acá. No, Él tenía su propia forma y estilo de hacer caer en cuenta a la gente que Él era el Mesías. Y Mateo recalca este punto porque todo este tipo de enfermos, imagínate Mateo recordando las Escrituras en Isaías, así como que, oh, wow, es exactamente el mismo tipo de personas que firman en Isaías y Jesús sanó a cada una de ellas. Esto es una declaración evidente e indirecta de la deidad de Cristo como el Mesías. Jesús no necesitaba complacer las mentes modernas de hoy que dicen y que se quejan, Jesús nunca dijo que era Dios. Lo hizo a su manera. Y nosotros humildemente tenemos que reconocerlo de esa forma, que Jesús se presentó en su divinidad como Dios a su manera. Y cuando lo entendemos en este contexto, realmente tiene una profundidad mucho más grande que una forma tan simple como decir, hey, yo soy Dios, sino el demostrarlo con acción, con predicación, con actitud. Y Él sanó enfermos y ellos quedaron maravillados. Todos quedaron maravillados con la presencia de este Jesús. En el caso de la mujer cananea, Jesús retrasó la curación para manifestar la fe ante sus discípulos, para que puedan aprender ellos una lección. Y las multitudes en este caso los sanó inmediatamente. El don de era para poder también tapar la boca de los incrédulos y eliminar toda excusa. Aquellos judíos que se quejaban acerca de quién es este, también, mira, la sanación también viene para ellos. Y el contexto que viene con Isaías va mucho más allá. Ten en cuenta que todas las enfermedades estaban bajo el mandato de Cristo, de ir y de venir.
No había ninguna enfermedad que diga, bueno, el cojo así como que, bueno, como que tú estás un rato más grande, mejor solo los acá. No, cualquiera. Lo cual hace un contraste increíble cuando escuchas ese tipo de enfermedades o gente que viene a esas cruzadas de salud, de milagros, y que la gente viene con una fe esperando ser sanada, pero si es que no sé si sepas que cuando una persona viene en silla de ruedas, los dejan hacia atrás. No los dejan pasar al frente, a menos de que sea una parodia de una persona que va a comenzar, entre comillas, a caminar y que sana. Para Jesús no existe esas dificultades. Para él un dolor de cabeza es exactamente que cáncer. Los dos los puede eliminar sin ningún inconveniente. Esta es otra declaración evidente de la deidad de Cristo como el Mesías. La intención de los milagros fuera para autentificar su mensaje. Esa es la razón por la cual Jesús está haciendo milagros. Por el hecho de que lo que él está predicando, imagínate si tú fueras un judío en ese entonces y escuchas a este maestro, a este rabino que viene a hablar, y de pronto comienza a usar cierta terminología que apunta como que él es el que tiene la autoridad. Cuando dice, han escuchado que se dijo, pero yo os digo, esto es algo que un rabino jamás haría. Porque un rabino lo que hacía era apuntar lo que otro rabino había enseñado o mencionar las escrituras, pero este rabino comienza a decir, pero yo os digo. Cualquiera que está escuchando el mensaje de este hombre diría, ok, ¿quién es esta persona? Porque realmente se está atribuyendo cosas que solo Dios debería atribuirse. Si es que estarías escéptico, lo cual sería normal, los milagros servían para ese propósito. Es decir, bueno, no solo habla palabras fuertes y diferentes, sino que hace cosas diferentes, cosas que jamás haya visto. Entonces, la idea de los milagros era para dar credibilidad a sus palabras, para poder otorgar esa autoridad, decir, hey, yo digo esto y también hago. Las dos van de la mano. ¿Recuerdan cuando dice, puedo perdonar pecados? Cualquiera puede decir, ¿sabes que te perdono tu pecado? Ok, eso es algo que no puedes demostrarlo. Pero cuando perdonó pecado a esta persona que estaba enferma, lisiada, te perdono el pecado primero, lo cual hizo un milagro que no es comprobable. Le dice, si es que tengo la capacidad de perdonar un pecado, ¿qué sería más difícil, perdonar pecado o el sanar a alguien? Pues yo voy a hacer los dos, para que te des cuenta que lo que dije era verdad. Entonces el milagro era para confirmar que lo que él estaba diciendo, lo que él estaba predicando, era verdad. Pero en la actualidad no necesitamos dar credibilidad a nadie ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos saber se encuentra en las Escrituras. No necesitamos ninguna nueva persona, ningún nuevo profeta que venga a traer una revelación de Dios. Todo lo que necesitamos saber se encuentra plasmado en las Escrituras. El mensaje de salvación que necesitamos saber acerca de Cristo se encuentra en la palabra de Dios. No necesitamos nadie que tenga un don, entre comillas, de sanación, que venga a hacer milagros. Porque ¿qué es lo que tiene que decir? A menos de que sea la palabra de Dios, no existe nada más. Pero el punto que entendemos al entender el contexto del por qué Jesús hizo milagros, porque después los discípulos hicieron milagros, era específicamente para conectar el mensaje del Mesías, apuntar a Cristo. Estas curaciones de todo tipo de enfermedades señalan la era de salvación, donde Cristo es ahora capaz de ir mucho más allá de nuestras necesidades físicas. Consideramos el hecho de que el sanar a alguien físicamente es realmente impresionante, pero considera que existe un milagro que ocurre constantemente todos los días alrededor de nosotros que nosotros no nos damos cuenta, que es el hecho de que Dios salva a una persona, transforma a una persona, cambia por completo a una persona. Considera que nosotros hemos sido ciegos del alma por muchos años caminando en la oscuridad, pero Cristo nos dio la luz verdadera. Por ejemplo, al analizar 2 Corintios 4:3 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, habla acerca de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Muchos de nosotros, incluso recuerdo claramente a mí, haber leído la Biblia y no entendía nada, no comprendía nada. Me parecía un libro interesante de ciertas anécdotas, lo entendía gramaticalmente, lo comprendía los personajes, lo que estaba hablando, pero yo estaba ciego espiritualmente. No comprendía la profundidad de su mensaje. Hasta cuando Jesús me quitó la venda de los ojos. Y lo mismo pasó con muchos de ustedes.
que al leer las Escrituras ahora puedes ver y puedes entender quién es Dios. Otros hemos sido sordos al clamor de su palabra a pesar de escucharla. Y Cristo nos ha dado la oportunidad de oírla y entender la verdad. Romanos 1 menciona, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. No les interesa la verdad. Muchos de nosotros nos predicaban la palabra de Dios así como que no me interesa. Recuerdo como anécdota muy gracioso fue que mi mamá llegó a conocer a Cristo primero. Y ella vino a visitarnos cuando ella conoció a Cristo y ella me trajo música cristiana. Y ponía en el carro y ponía música cristiana y así como que, mamá, o sea, por favor, no, o sea, no me interesan esas cosas. No, o sea, puedes poner algo más. A mí no me interesaba nada que tenga que ver con Dios. A pesar de que venía de un contexto en el cual era religioso, mi papá siendo sacerdote, mi familia siendo católica, y todo lo que escuchaba era así como que religión es parte de tu vida, pero no me interesaba Dios. No me interesaba Dios. Hasta que Dios me pudo hacer escuchar su palabra y entender su palabra. Solo Dios pudo hacer eso. Yo no pude hacer eso, al igual que a ti. Dios no pudo cambiar eso, solo Dios pudo cambiar el sentido. Tú no pudiste haber dicho, yo soy inteligente ahora, más que el de al lado, puedo comprender. No, Dios hizo ese trabajo en ti. Hemos sido cojos y lisiados sin poder caminar en línea recta moralmente. Y Cristo nos ha dado un nuevo caminar y dirección. Romanos 6 menciona, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en novedad de vida. Tenemos una nueva forma de caminar en comprender qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Lo que antes hacíamos lo que nosotros queríamos, íbamos en la forma que nosotros queríamos, ahora tenemos un nuevo estilo de caminar, el cual no vamos ni de la izquierda ni de la derecha, sino seguimos recto. Vamos a caernos, sí, es normal. Vamos a tambalear, es normal. Pero tenemos un destino, sabemos dónde queremos ir. Hemos sido mudos en el sentido de que no había nada importante que revelar o que decir, pero ahora la oportunidad que tenemos es de clamar al mundo de aquel que nos redimió y que salvó por completo nuestras almas. Como es menciona en 2 Timoteo, predicar la palabra insiste en tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Ahora tienes un mensaje mucho más valioso de lo que podías compartir antes. En lugar de hablar de deportes, en lugar de hablar de entretenimiento, de política, lo que sea, lo cual es normal, tienes un mensaje y una información que ahora puede salir de tu boca, que puede transformar la vida de alguien. Y todo esto hace que glorifiquemos a Dios. Todo esto hace que nos ayude a ver mucho más allá, que nos ayude a escuchar cosas mucho más claras, que nos hace caminar en una dirección apropiada, todo por honor y gloria de Dios. Estas personas, al encontrarse con Jesús que los sanó, estas multitudes comenzaron a glorificar a Dios por ser sanados. Pero considera que aquí la mayoría de personas eran gentiles. Y las Escrituras mencionan que ellos glorificaron al Dios de Israel. Es decir, que la alabanza del pueblo era específicamente no para el Dios general, sino que ellos reconocieron que este Dios que tienen los judíos, este Dios es real. El Dios de Israel es real. Muestra que el misterio de Jesús señaló a los gentiles hacia el único Dios verdadero. Los gentiles glorificaron al Dios de Israel, a quienes los fariseos, al ver estas cosas, blasfemaron. Porque cuando Jesús sanó a alguien, ¿qué le decían a Jesús? Bueno, tú puedes sanar por el hecho que tienes el poder de Satanás para sanar. Pero en cambio ellos glorificaron al Dios de Israel. Glorificaron el poder que Dios había tenido y lo que Jesús estaba haciendo en él. Definitivamente Mateo escribe a su audiencia judía. Imagínate, Mateo escribiendo esta referencia de gentiles que glorificaban al Dios de Israel como dándoles un golpe en su ego judío, enfatizando la actitud de los gentiles durante el ministerio de Jesús en contraste con los judíos. Porque lo que hemos aprendido hasta ahora es que los judíos realmente no reaccionaron apropiadamente y no reconocieron a Jesús en todo lo que hacía. Pero cada vez que se presenta un gentil en este contexto, ¿cuál ha sido la reacción? Con fe, responden positivamente, glorifican al Dios de Israel.
Los milagros no se realizaron simplemente para atraer el interés de la gente o incluso para aliviar sus necesidades, dolor y angustia. Se realizaron para que Dios pudiera tener gloria entre ellos, que recibieron el beneficio y la bendición de su poder y cercanía. Tenían la oportunidad de tener un contacto con el Mesías y que ellos reconozcan que este hombre no es simplemente un maestro más, sino que es el Dios con nosotros, Emmanuel. El versículo 32 menciona que Jesús llama a sus discípulos y les pregunta, bueno, les dice que Él tiene compasión por la multitud. Esto vemos que la alimentación de los 4,000 ahora también se menciona en Marcos capítulo 8, del 1 al 10, y que se describe el milagro de esta provisión. Y alimenta a esta multitud que estaban muchísima gente con hambre. Y recuerdo cuando había leído acerca de esto, no sé si les pasó a ustedes, yo siempre confundía la alimentación. Pensaba que los 5,000 o 4,000 se hablaba de la misma, del mismo evento, de la misma circunstancia. La alimentación de la multitud parecía lo mismo para sí, y yo solía confundirlos los dos. Solo que existen grandes diferencias. En primer lugar, está en el mismo libro. Mateo describe primero el de 5,000, después el de 4,000. Entonces no está hablando del mismo evento, por primero. Es cuando lees las Escrituras que descubres esta gran diferencia, pero el contraste de los dos es bastante grande. En primer lugar, en Mateo 14 habla acerca de que eran predominantemente judíos, todas las personas de los 5,000 personas. Tuvo lugar en Galilea, en Betsaida, y tenían 5 panes y 2 peces, y sobraron 12 cestas. Esto era la primavera del año. Y hubo una multitud que hubo durante un día. La diferencia con los 4,000 era que eran predominantemente gentiles. Tuvo lugar en Decápolis y solo tenían 7 panes y unos cuantos peces, no se menciona cuántos, y sobraron 7 cestas sobrantes. Esto fue durante el verano. Y la gran diferencia también aquí fue el hecho que fue después de 3 días. Una gran diferencia. Es posible que la alimentación de los 4,000 haya sido pensado como un contraste gentil que se presentaba de la alimentación judía, que fue un profundo significado para Mateo de escribir este evento que era para gentiles, la reacción que tuvieron los gentiles con respecto a la reacción que habían tenido hasta ahora los judíos. De hecho, si lo vemos de esta forma, los niños han sido alimentados primero. ¿Recuerdan el contexto? Cuando a la mujer cananea le preguntó, ¿puedes sanar a mi hija? Y le hizo ese contraste con el hecho de primero los niños tienen que comer y después los perros. Bueno, los niños en los 5,000 fueron alimentados. Ahora los perrillos están siendo alimentados. Pueden disfrutar de las migajas que caen de la mesa de los niños. Prácticamente viene a ser esto, porque los gentiles están recibiendo las migajas, porque primero vino a la casa de Israel, a los judíos, pero ahora también ellos están siendo alimentados de la misma forma. Jesús dice a sus discípulos que está compadecido de esta multitud, que tiene 3 días sin comer. El texto no sugiere directamente que la gente se quejara por la situación alimenticia. No es el hecho de que la gente venga, danos de comer. No, aquí no menciona nada al respecto. Mateo implica que Jesús reconoce la necesidad de su pueblo antes de que se lo pidan. Aquí es Jesús el que se da cuenta de esto, el que tiene compasión de ellos. La palabra compasión literalmente significa entrañas. En el Antiguo Testamento se menciona que son como órganos internos que servían como referencia para los aspectos psicológicos. Por ejemplo, con lo que utilizamos ahora en la actualidad, te amo con todo mi corazón. Es para dar una referencia de qué tan profundo es amor. Ahora, si quieres ser romántico, te amo con todas mis vísceras. Así como que no suena muy bien, ¿no? Pero ese es el punto, que su compasión los llevó a sanar las necesidades sin pedir nada a cambio y alimentó a todos de forma gratuita. Lo hizo todo gratuitamente, por compasión a la gente. Y nuevamente se pone en mi mente este contraste de aquellos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos que van con una idea de querer sanar a la gente, dar milagros a la gente, pero siempre y cuando pongas una buena ofrenda. Eso no es compasión. Eso es un vil engaño. Porque si realmente tuvieran compasión, si realmente pudieran tener la capacidad de sanar a alguien,
no estaría en un evento de ese sentido, sino si yo tuviera un poder así, yo me iría a hospitales a sanar a gente. De forma silenciosa, sin que nadie se entere, y a sanar de esa forma. Exaltando el nombre de Dios en todo momento. Pero no poniendo mi nombre, noche de evento de grande que va a ocurrir esto, y vengan y pongan su... No, eso es un vil engaño. Ven el contraste que tiene Jesús. Lo hizo con todo amor, por compasión, porque le interesaba a la gente. La necesidad de alimentos en esta ocasión era mucho mayor. Cuando Jesús alimentó anteriormente a los 5,000, aquí estábamos hablando de 3 días en un lugar desértico. Los 4,000 llevaban 3 días sin tener que comer. Los 3 días de los que se habla Cristo no debe entenderse como que estuvieron 3 días sin comer, sino por el hecho de que estaban en un lugar apartado de cualquier lugar donde puedan conseguir comida. Y no era fácil para ese entonces el poder conseguir comida en un lugar, sobre todo, tan desértico. Además, considera que si hablamos de 3 días, nuevamente tienes que entender la cultura y la época. En esa época el hambre era menos aguda que en nuestra sociedad, por lo tanto no debemos sorprendernos de que se abstengan de comer por tanto tiempo. A veces ellos comían solo una vez al día y estaban bien. No es como nosotros que tenemos que comer 3 veces al día, que están ahorita pensando, voy a comerme tacos porque este pastor está hablando mucho. No, ellos solo tenían que comer pocas veces, porque estaban en un lugar donde realmente la comida no abundaba, entonces su organismo se ajustaba en ese sentido. Y él no quiere despedirlos sin comer, que no quiere que desfallezcan en el camino. Considera nuevamente que no fueron los discípulos, en contraste con los 5,000, que estaban preocupados por el hambre, sino que era Jesús. Es muy posible, considera nuevamente el contexto, los discípulos que están con Jesús, que no se hayan preocupado. ¿Por qué razón crees? No solo eso, sino que considera esto. ¿Qué clase de personas están ahí? Gentiles. La preocupación no viene de los discípulos, sino viene de Jesús. Tal vez porque probablemente, principalmente, no eran judíos los que estaban ahí. No habían superado sus prejuicios. Y esto también era una preparación que Jesús está haciendo para los discípulos y que entiendan, quiero que tengan en su mente que sí, primero es la casa de Israel, pero prepárense que esta salvación es para el mundo entero. Los discípulos cuestionan a Jesús con esta pregunta: ¿dónde conseguiremos comida? O sea, 5,000 personas hicieron esa pregunta, 4,000, ¿qué clase de pregunta es esa? O sea, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Esta pregunta de los discípulos revela cuán rápido se les había olvidado la provisión milagrosa de Cristo en una situación similar. Los discípulos manifiestan su ignorancia excesiva al no recordar, como que si nunca hubieran visto algo parecido. Se les olvida el pedir ayuda o saber cómo va a solucionar el problema Jesús. No hay día en que nos invada una indiferencia similar a nosotros. Solemos olvidar muy fácilmente las bendiciones divinas cuando mostramos nuestra ingratitud y presunción por recibirlas. Muchas de las veces dudamos de la bondad de Dios cuando estamos experimentando cierto dolor, cuando nuestra vista está única y exclusivamente en nuestra necesidad que está enfrente de nuestras narices. Pero no contamos cuántas veces Dios ha provisto por cada una de esas necesidades anteriormente, donde nos hemos encontrado rogando de rodillas anteriormente. Dios viene y nos bendice. Dios viene y provee. Pero nuevamente solemos estar como aquel vecino que viene a golpear la puerta, así como que, ayúdame, pero no me has ayudado, o sea, realmente no eres una buena persona, no te interesa conmigo. Y es exactamente la misma actitud que nosotros tenemos con Dios constantemente. El hecho de que no recordamos la bondad de Dios. Cuando te preocupas, por ejemplo. El preocuparte viene a ser en sí, por definición, un pecado. ¿Por qué? Porque estás cuestionando la bondad de Dios. Estás cuestionando el hecho de que Dios va a proveer cuando más lo necesitas. Lo cual nos hace entender esta realidad. En su maravillosa compasión, Dios nos asombra con su gracia y poder, a pesar de nuestra inclinación a olvidar de su fidelidad. Dios nunca va a cambiar. Dios nunca va a dejar de ser fiel. Dios nunca va a dejar de ser bueno, a pesar de que nosotros no lo merezcamos.
a pesar de que nosotros nos olvidemos de cada una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y la actitud que nosotros llegamos ante Dios es así como que Dios no me ama, Dios no ve por mi necesidad, Dios no hace. ¿Te imaginas qué actitud tan negativa y arrogante el hecho de venir a Dios como pensar de que Él no busca lo bueno para ti, cuando no regresas a ver en el pasado todo lo que ha hecho por tu vida? Ya sea por indiferencia contra los gentiles o amnesia momentánea de los discípulos, Jesús procede a repartir de su procedimiento milagroso para proveer de forma extraordinaria. El versículo 34 le pregunta a Jesús a ellos, ¿qué tienes? Y ellos respondieron, la cantidad, bueno, tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. Los dos milagros de alimentación se distinguen por su ubicación. Un lugar estaba en el desierto, el otro en montaña, el otro por la cantidad de peces y cestas y las personas que estaban presentes. Pero el poder de Dios no se limita a medios o ayudar por lo que exista enfrente de nosotros. Muchas veces consideramos el hecho de que Dios tal vez no puede proveer algo tan grande porque no tenemos algo enfrente de nosotros que podría solucionar ese problema. Pero te pones a pensar qué absurdo es el hecho de que pongas limitaciones a Dios, de que Dios no pueda lograr por el hecho de que tal vez no tenemos los recursos necesarios para obtener algo. Dios es el dueño de todo. Él no ni siquiera necesita de nuestros recursos para poder darnos lo que necesitamos, porque nuestros recursos incluso le pertenecen a Él. Para Jesús no existen imposibles ni limitaciones, porque ninguna cosa es imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Él. No importa qué tan grande sea tu necesidad, no existe nada imposible para Él. Y Él puede proveer por cualquier cosa que necesites, siempre y cuando sea para su honor y para su gloria. Él mandó a que se sienten las multitudes con lo poco que le presentaron. Él dio gracias y repartió a las multitudes. No solo fue con palabras que enseñó a sus seguidores, sino también con hechos. Considera la situación que les puso a servir a la multitud, resaltando la gloria que tienen aquellos que sirven en el nombre del Señor. Dios trabajó en el corazón de sus discípulos de una forma increíble. Si los discípulos decían así como que, pues no sé cómo vamos a alimentar a esta chusma. Imagínate, de esa forma, ¿no? Pues mira, dame lo que tienes y tú vas a darles de comer a cada uno de ellos. ¿Te imaginas el trabajo como judío tan orgulloso de tu cultura, el hecho de que tengas que venir y toma un pancito aquí? Te faltan como 12,000 más. Toma otro pancito por acá. Recordándoles que Él es un hombre compasivo, que Él es un Dios compasivo y que Él espera que nosotros seamos de la misma forma, incluso con aquellas personas que no nos caen bien, incluso con nuestros enemigos. Que tengamos esa actitud. ¿Por qué? Porque eso hace que modelemos la imagen de Cristo, el ser como Él. Dios trabajó directamente en el corazón de sus discípulos, pero también tenemos que tener esa aplicación en nuestra vida. Cuando se trate de una persona que te caiga mal, que realmente no te interesa relacionarte, considera y recuerda este ejemplo. Dios fue compasivo contigo cuando tú lo odiabas. Cuando tú desobedecías lo que Él te pedía, cuando tú no le hacías caso, Él te amó. Él proveyó por ti. Él te dio protección. Y eso quiere que hagas tú por aquella persona que no se merece. Porque en su maravillosa compasión, Dios nos asombra con su gracia y poder. Cuando nosotros somos infieles, es su fidelidad lo que exalta su nombre. Y al representarlo de esa forma, el hecho de nosotros ser fieles, estamos reflejando a Dios, imitándolo a Él. En su maravillosa compasión, complace de manera que sobrepasa todas las expectativas de los que estaban ahí presentes. Versículo 37 menciona que todos comieron y se saciaron. Recogieron 7 canastas llenas. Jesús siempre va más allá de lo que la gente puede esperar. Supera cualquier expectativa humana y otorga lo que necesitamos a pesar de que no le hayamos pedido. Nadie quedó insatisfecho. Nadie se quedó así como que, no le voy a dar 2 estrellas a este servicio que me dieron acá. Nadie. Todos se quedaron completamente satisfechos con lo que tenían. Nadie se quedó hambriento. Todos se saciaron. No hubo queja, no hubo carencia,
no hubo insatisfacción. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por todo lo que has recibido? Considera que te ha dado mucho más de lo que has esperado. Nos ha saciado con tantas bendiciones, pero no agradecemos con la misma intensidad y el mismo nivel el cual Él ha depositado para con nosotros. Y es más, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias por las cosas que no recibiste? Con respecto al accidente que pudiste haber tenido esta mañana, con respecto al hecho de que un familiar tuyo pudo haber sido asesinado, con respecto a aquellas cosas que jamás vamos a conocer, que Dios nos ha protegido y que cuando estemos en la eternidad, es muy posible que Él nos revele de su fidelidad en toda nuestra vida y que jamás le hemos dado gracias. Imagínate como cuando nuestros hijos los protegemos, imagínate, va corriendo y tú quitas esa cosa peligrosa que le va a caer encima y él no se dio cuenta, pero él continúa y te sigue tratando mal, rebelde. Y tú te pones así como que yo estoy haciendo tantas cosas para que sigas vivo. Y tú no te das cuenta de eso. ¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios por su bondad, fidelidad, cuando nosotros seguimos siendo infieles, ingratos? Efesios 5:20 menciona, den siempre gracias, ¿por qué? Por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Por todo. Incluso por aquellas cosas negativas, aquellas cosas que no disfrutamos, también tenemos que dar gracias por eso. No por el hecho de que seamos masoquistas y que vamos, ay, gracias por este brazo que me quebré y tal. No, sino entender, Señor, pudo haber sido peor. Gracias, Señor. O pudo haber costado la vida. Gracias, Señor. A ese nivel. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, siendo agradecidos. No siendo ese vecino ingrato que viene a cada rato a golpear la puerta, sino reconociendo la bondad de Dios constantemente. En este caso fueron 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños que fueron alimentados. Mateo nuevamente guardó la cuenta de las personas para el final de la historia, para preservar su impacto al lector. Los 4,000 hombres representan al menos el doble de este número de personas, si se incluye las mujeres y niños. Y el objetivo de la alimentación de los 5,000 de Mateo 14 era para representar a Jesús como la figura mesiánica. La alimentación de los 4,000 fue un anticipo del día en que todo el pueblo de Dios, judíos y gentiles, se unirán alrededor de Cristo para el banquete en el reino venidero. Para enseñar a sus discípulos, tengan en mente, ellos también van a estar incluidos. Tengo compasión de ellos también. En Isaías 25 menciona claramente, el Señor de los ejércitos preparará en ese momento para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos de tuétano y vino añejo refinado, y destruirá en ese momento la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor, a quienes hemos esperado. Regocijémonos y alegremos en su salvación. Sí. Dios va a prepararnos un banquete increíble, donde todos vamos a estar en la misma mesa. Que esto también se revela en Apocalipsis 19, donde una gran multitud estarán en un mismo lugar y todos nos vamos a regocijar, dando gloria en la boda del Cordero, donde vamos a estar celebrando ahí. Un día todos los pueblos estarán representados alrededor de la mesa, como menciona en Apocalipsis 5, donde se menciona acerca de que Él es digno
que les dicto de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esto es por lo que más tarde los discípulos darían la vida. Y Dios los estaba preparando a ellos en su corazón. Como seguidores de Cristo, nosotros hoy debemos de tener el mismo sentido. Demos nuestra vida para el cumplimiento de la misión de Dios, hasta que muramos o hasta que Él nos lleve a su presencia. Predica del Dios compasivo, predica del Dios misericordioso, de ese Dios fiel que nunca falla, a pesar de que nosotros lo hagamos constantemente. Dios siempre nos va a asombrar con su gracia, con su poder. Pero nosotros debemos recordar siempre a ese Dios bueno. Mateo claramente nos dejó saber que mientras que las multitudes se maravillaron al ver a Jesús sanando un sinnúmero de enfermos que glorificaron a Dios, sus discípulos aparentemente se olvidaron de su compasión y su majestuoso poder para alimentar milagrosamente, al punto de saciar el apetito de muchos de sus seguidores. Pero claramente los que recibieron el libro de Mateo entendieron que Jesús maravillaba a todos los que lo buscaban, encontrando un personaje lleno de compasión, de poder y capaz de saciar abundantemente cualquier necesidad crucial del hombre. Mucha gente que busca a Dios, tal vez por el hecho de alguna tragedia, por el hecho de que su matrimonio está mal, de que se encuentran enfermos, tienen un diagnóstico terminal y van buscando a Dios, van a encontrar algo mucho más grande que una simple sanación física. Van a encontrar una transformación espiritual completa, donde Dios va a ser exaltado. Mientras que Dios sigue siendo fiel, a pesar de que nosotros no lo somos, su capacidad para maravillarnos constantemente es increíble. Debemos recordar constantemente de su palabra y ser esa persona que toca la puerta de Dios en oración constantemente, pero primero que haces, Señor, toda la gloria y todo el honor sea para ti. Te agradezco por lo fiel que eres, por la provisión que me das constantemente. Tu humilde siervo viene tal vez a pedirte nuevamente algo, pero reconozco que tú eres bueno y que tú me responderás de acuerdo a tu precepto, para tu honor y para tu gloria. Y lo que sea que tú me otorgues, Señor, yo estaré satisfecho, porque tú eres bueno y siempre lo serás. Amén. Y sí, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Dios lleno de compasión. Siempre nos has asombrado, nos asombras y nos seguirás asombrando, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu majestuosidad. Señor, te queremos pedir perdón por nuestra ingratitud, por el hecho de que nosotros no somos fieles y nos olvidamos fácilmente de qué tan bueno eres tú. Te pedimos, Santo Padre, que nos ayudes a reflejar de esa gracia, de esa compasión a otras personas. A pesar de que tal vez ellas no nos agradezcan, Señor, queremos ser esa sal y esa luz que tú nos has llamado a ser, reflejándote, Señor, como buenos embajadores en tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Y todos dicen, Amén. amén. Amén.